Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano. Donde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol. Déjame estar donde tantas veces piensas... Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, familia de Radio María. Bienvenidos al final de este domingo, Día del Señor, en el que pues hemos estado más centrados, si cabe, más presentes, más de la mano de nuestro Señor. Queremos acompañarles hasta que concluya este día sagrado. Es que esto de compartir el Facebook Live de Radio María y leer el guión, esto de hacer dos cosas a la vez, ya sabes, Álvaro González, que no es muy propio nuestro. Muy buenas noches, Julián. Bueno, y más cosas que hay que hacer aquí a la vez. Sí, va a haber que reencuadrarte, por ejemplo, ahora. Ya te veo. Pues, queridos oyentes, ya saben, desde hace unos meses nos gusta ofrecer una intención de oración, una intención con la que ofrecemos el programa de Rompiendo Moldes. Algún día, si quieren, nos pueden dar propuestas, sugerencias de por qué intenciones apostólicas pues podemos ofrecer el programa. En esta noche quiero ofrecerlo por la fidelidad, la santificación y el aumento de vocaciones en la vida religiosa, especialmente en la vida religiosa contemplativa de nuestra iglesia. He tenido el regalo esta semana de estar acompañando a un grupo de clarisas, era Arnedo, y la verdad es que ha sido un regalo conocer pues una comunidad que vibra y que vive entregada al amor del Señor, a adorarle, a honrarle, a alabarle y a hacerle conocer, ¿no? He conocido la historia de una religiosa que en el año 1962 era estudiante universitaria en la Universidad de Tokio. Estudiaba filología inglesa, se llamaba Masako Kimura. Era hija de un bonzo, de un alto representante de la religión sintoísta, si no estoy equivocado. Y Masako buscaba algo más, no le valía esa religión que le habían transmitido con todo el cariño pues sus propios padres y el ambiente japonés en el que se crió. Y una compañera de universidad le presentó a un misionero franciscano español que le presentó a Cristo, le habló del amor de Cristo, de la entrega de Cristo, del espíritu que nos da Jesucristo para vivir la vida nueva, la vida divina. Y Masako Kimura pues quedó conquistada y se bautizó. Esto supuso una ruptura muy grande con su familia, un dolor muy grande por parte de su padre, fundamentalmente, que es un dolor que se agravó cuando al año siguiente Masako Kimura decidió ingresar como clarisa en el convento de Arnedo. Y 63 años después, ahí sigue alabando al Señor y entregándole la vida. Comparto esta historia porque pues muchos de nosotros nos duele cuando sabemos de la defección, del abandono de su vocación consagrada de algunos hermanos o hermanas consagrados. Y algunos de ellos pues se han producido en los últimos meses, además con algo de repercusión porque tenían un papel mediático importante, ¿no? Y me daba alegría comprobar pues la fidelidad del Señor en la vida de estas hermanas. Masako Kimura, hoy Sor Francisca de la Cruz, pues ha cumplido 63 años de vida consagrada, pero ayer una de sus hermanas cumplía 72 años de vida consagrada. Cuánta fidelidad en el cumplimiento pues de la voluntad del Señor, cuánto amor del Señor y cuánto cumplimiento de la increíble profecía de Jesucristo que escuchábamos hoy en el Evangelio. Las puertas del infierno no prevalecerán. Ofrecemos el programa por la fidelidad, la santificación y aumento de vocaciones en la vida contemplativa consagrada femenina de la Iglesia.
Estas semanas barajábamos en el consejo de redacción de Rompiendo Moldes, que es algo que vamos a crear, Álvaro, pues llegaron distintas propuestas pues para abordar en la entrevista de portada en esta noche. Por ejemplo, el miércoles el Papa León abordó el tema de la música litúrgica, que es un tema apasionante, que levanta pasiones y que además toca un poco la sección de biorritmos por el tema musical, aunque Álvaro se dedica más que a la música litúrgica, a la música cristiana en general. Apareció también el tema de las marcas de ropa que cuidan la elegancia, el estilo y también el pudor y el respeto al cuerpo, que según está el patio, pues no son muchas, la verdad, y que hay una tendencia al exhibicionismo que ahora en verano es como muy manifiesta, pues bastante triste y preocupante. Otro tema que se puso encima de la mesa fue el itinerario para novios 100%, que ha aparecido recientemente como propuesta para los que quieren vivir y discernir su noviazgo con las claves de la Iglesia. Pero al final nos conquistó el tema de la visita del Papa León XIV, que realizó ayer a San Marino y a Rímini para participar en un encuentro muy especial. Y para conocer de primera mano qué hizo y dijo el Papa ayer en Italia y en qué consiste el encuentro en el que ha participado, pues vamos a dedicarle la entrevista de portada con un testigo presencial, gran conocedor del meeting, que se llama Jesús Ángel Pindado y a quien saludaremos en unos minutos cuando comience la entrevista. Y Álvaro González, a quien ya he saludado, pues también has estado muy cerquita del Papa en tus días de descanso en Italia. Bueno, no sé si he revelado algo que no debíamos haber dicho. No, lo podías decir. Bueno, lo del consejo editorial, Julián, me ha hecho mucha gracia. No, consejo de redacción, pero claro, hay que tomar decisiones pues como el tema de los vasos de agua, que son totalmente importantes. No digas nada de los vasos de agua. Los que no estamos pasando al estudio, digo, eso no es, pasa nada. No hay cámaras grabando. A eso te refieres. Buenas noches, queridos amigos de Facebook Live de Radio María, de YouTube y los demás. Álvaro. Pues he estado por Italia, Julián, sí. Y de hecho he estado muy cerquita del Papa. De hecho regresaba yo esta mañana, pero no he llegado a ir al encuentro de Rímini. Uno le da miedo las aglomeraciones, entonces más teniendo aviones de por medio y distancias un poco más así transalpinas, pues bueno, vamos a respetar un poco las cosas. No tengas miedo, Álvaro González. Por cierto, una religiosa me ha hecho una pregunta para ti, luego te la formulo fuera del estudio, fuera del directo. ¿Qué te iba a decir? Tú nos traes algo rítmico esta noche, ¿verdad? En Biorritmos. Traigo alguna propuesta musical que además está prevista pues para un festival. O sea, te puedo incluso lanzar ese spoiler, Julián, de que hay un festival. Hay un festival de por medio relacionado con música católica. ¿Estamos invitados? Creo que podríamos intentarlo, no es broma porque no nos pilla muy lejos. Álvaro, por favor. Y además luego, no sé ahora mismo las fechas, o sea, no sé si no tengo el calendario delante, pero creo que podríamos incluso hacer alguna cobertura relativamente relacionada, no es broma. Bueno. Puede tener posibilidades. Muy bien. ¿Puedes recordar a nuestros queridos oyentes el modo en el que pueden interactuar con nosotros en vivo y en directo o a través de las dos, a lo largo de las 2 semanas que nos separan de programa a programa? Pues por supuesto que sí, tienen lo más accesible y fácil, probablemente sea el WhatsApp, a través del siguiente número telefónico de Radio María, 668 594 383, en el 668-594-383. Si nos escriben, pues lo podemos revisar y comentar aquí en directo. Tienen también las redes sociales. Estamos en X, la antigua Twitter, en la cuenta @rompmoldes. También estamos en Instagram con la misma cuenta, @rompmoldes, donde estamos ahí más activos. El padre Julián, sobre todo, subiendo su consejo de redacción. Eso es. También tenemos la dirección postal, donde nos pueden enviar postales, que de hecho, postales, cartas, regalos, ya saben que admitimos todo tipo de cosas. Estampas también, podríamos hacer alguna colección, Julián. De hecho, nos ha llegado una postal pues de nuestra San Sebastián desde San Sebastián, por supuesto, de nuestra amiga María del Coro, que nuevamente pues nos escribe y nos felicita porque son muchos los programas que escucha de Rompiendo Moldes y que siempre le encantan, así que le agradecemos todo su cariño. Es Coro. Un programa lo tenemos que dedicar a los que nos escriben y ella se lleva un porcentaje altísimo, ¿eh? Yo no es por nada, pero el viaje a San Sebastián, Julián, siempre lo estamos diciendo y está ahí pendiente. Por cierto, también pueden escribirnos a rompiendomoldes@
radiomaria.es. La dirección postal que no la he dicho es Paseo Lanceros número 2, código postal 28024, Madrid, a la atención de Radio María Rompiendo Moldes, Padre Julián Lozano, pues como gusten. Muy bien, pues sin más dilación, vamos a la entrevista de portada. I stare down this wide line with so far to go. Headlights keep coming, loneliness humming along. Who poured this rain? Who made these clouds? I stare through this windshield, thinking out loud. Time keeps on crawling, love keeps on calling me home. I jump all these mountains and take to the skies, sail through the heavens with stars in my eyes. Escuchábamos hoy en el Evangelio que se proclamaba de este domingo 21 del tiempo ordinario una frase muy fuerte de Jesús: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. La verdad es que me parece increíble hacerme una idea de esta imagen, de esta escena, hace casi 2000 años, Jesús con un grupo de 12 hombres muy sencillos, muy frágiles todos ellos, diciéndoles que estaban empezando algo que no terminaría nunca, ni con la debilidad de ellos mismos, con las negaciones, con las traiciones, con las persecuciones, con lo que ha sucedido estos 2000 años, que han sido muchas cosas. Papas santos, papas mártires, papas secuestrados, papas desenterrados, juzgados, condenados y lanzados al Tíber, papas con medidas desafortunadas, y cristianos y cristianas del mismo pelaje, y ahí sigue, ¿no? La Iglesia, 2000 años después, sigue sosteniéndose en la piedra, en Pedro, y escuchando a Pedro en sus sucesores. Por eso nos hace bien escuchar lo que el Papa León dice y hace en su iglesia, porque es la piedra que nos ha dejado Cristo. Ayer, 22 de agosto de 2026, el Santo Padre hizo un viaje apostólico relámpago, apenas 12 horas de duración, para visitar la peculiar República de San Marino y hacerse presente en el conocido Meeting de Rímini, el encuentro organizado por la Fraternidad de Comunión y Liberación, movimiento eclesial fundado por el venerable sacerdote Luigi Giussani a finales de los años 60 del siglo pasado en la ciudad de Milán. Para hablarnos de la visita del Papa León XIV, de sus palabras y del encuentro en sí mismo, tenemos con nosotros a un buen amigo de este programa, Jesús Ángel Pindado, voluntario del Meeting desde hace 25 años, que se dice pronto. Muy buenas noches, Jesús Ángel, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Julián, muchas gracias por la invitación. Para quien no conozca el lugar que visitó ayer el Papa León y para quien le suene esto del meeting a los mítines que se realizan en tiempo electoral, que no tiene nada que ver, por cierto, cuéntanos qué es y un poco de la historia del meeting por la amistad de los pueblos. Pues mira, el meeting, como bien has dicho, nace de esta amistad entre los pueblos. Y el aspecto fundamental por el que nace el meeting es por este deseo de aunar dos aspectos. Uno, el encuentro, y otro, el diálogo, ¿no? El diálogo con todos, ¿no? Todos que el Papa Francisco tanto le gustaba insistir en su pontificado, pues este encuentro con todos, ¿no? Este año celebramos el año 47 desde su fundación, y lo hemos celebrado por todo lo alto, ¿no? Con esta visita del Pontífice a la feria de Rímini, ¿no? Diría eso, ¿no? Estos dos aspectos, el diálogo y el encuentro, ha sido como los dos aspectos que han marcado un poco
la vida del mitin y el recorrido del mitin a lo largo de estos años, desde su fundación. Para los oyentes que les pueda resultar un poco extraño el término meeting, pues es un término que viene del inglés y que significa literalmente encuentro. Lo que pasa es que después, digamos que en español el término ha adquirido unos matices que no son pues como los más felices, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Este es un encuentro que llevan 47 años organizándose, que se dice pronto, y por parte de la Fraternidad, Comunión y Liberación, este movimiento eclesial que mencionábamos hace unos instantes. Para quien no esté familiarizado, no conozca el movimiento, ¿nos puedes decir sintéticamente qué es Comunión y Liberación? Pues Comunión y Liberación es un movimiento que, como bien has dicho en la intro, nace a finales de los años 60, en un momento muy marcado y muy particular, ¿no?, de la historia social a nivel europeo, muy marcado, sobre todo en Italia, ¿no?, que es justo después del 68, ¿no?, de toda la revolución del 68. Y es un movimiento, un carisma, como bien has dicho, fundado por don Luigi Giussani, que nace un poco pues en un momento donde, como decía el fundador, las iglesias empezaban un poco a vaciarse y los jóvenes empezaban un poco a alejarse de la iglesia, ¿no? Y él, en su experiencia no solo como sacerdote, sino como docente en el Liceo Berchet, pues con sus primeros alumnos comenzó este movimiento que ahora está presente en más de 80 países, y que, como algunos de los aspectos fundamentales del movimiento, son la caridad, la educación y la presencia pública en el mundo. Y ese encuentro, estos encuentros, pues estos encuentros tienen lugar charlas, conferencias, mesas redondas, exposiciones. El Papa, evidentemente, no asistió a ninguna charla, pero sí me consta que visitó las exposiciones. Además, intuyo que alguna le gustó especialmente. ¿Qué se encontró el Santo Padre en el recorrido por los pabellones, por las exposiciones allí presentes? Pues mira, Julián, fue un recorrido muy, muy, muy emotivo. He de decir que para mí fue muy bello, ¿no? Ya solo el primer momento en el que el Santo Padre aterriza en el puerto de la feria de Rímini, ¿no? Y todo el pueblo del mitin estaba allí para recibirle, pues fue uno de los momentos como más emocionantes de la jornada, y fue un momento sencillo donde el Santo Padre lo que hizo fue un poco visitar dos de las exposiciones. Entre las exposiciones que tenemos este año en esta edición tenemos 13 exposiciones, algunas de ellas pues de algunos santos referentes, una santa irlandesa, y luego otro tipo de exposiciones, y fueron dos, ¿no?, las que el Santo Padre visitó. ¿Cuáles fueron? Una de ellas fue su padre espiritual, ¿no?, San Agustín de Hipona, que es una exposición bellísima que se ha cuidado muchísimo con la ayuda de los agustinos y con a cargo de Mónica Sols, que ha sido una de las encargadas de organizar esta exposición. El Papa quedó muy provocado por el trabajo que había detrás de la misma, y después de un empresario con una vida y con un recorrido profesional bellísimo, también llamado León, que coincidía que era amigo muy cercano de León XIII, por el que el Santo Padre eligió este nombre para su pontificado. Y pues fueron las dos exposiciones que el Papa visitó. Después hizo el recorrido donde todo el pueblo del mitin le recibía con vítores. Quiso también tener un momento especial y dedicar un saludo especial a todos aquellos niños que llevaban horas
esperando su llegada, y pasó por una zona infantil, que es una parte muy importante también de la propuesta del meeting. No solo es un encuentro para adultos, sino también es un encuentro para jóvenes y para niños, y hay una propuesta muy rica para los más pequeños, y quiso pasar por allí y les dedicó unas palabras, y luego el final ya llegó al auditorio donde le esperaban 10.000 personas en el auditorio principal. Luego más o menos ha habido una presencia de unos 70.000, 80.000 personas en la feria para recibir al Papa, y ahí tuvimos un encuentro donde el presidente de Comunión y Liberación, Davide Prosperi, y el presidente del Meeting de Rimini, Bernard Scholz, pues les dirigieron unas palabras al Santo Padre de agradecimiento. ¿Qué compartieron con él? Pues mira, me quedo con las palabras que Davide pronunció al Santo Padre, ¿no? Donde le dijo: Santo Padre, quería compartir con usted que lo que nosotros deseamos es entregar toda nuestra vida, toda nuestra historia, todo nuestro recorrido, todo nuestro trabajo a la Iglesia y al servicio y a la construcción de la Iglesia, y lo ponemos en sus manos para que usted con ella cuente, ¿no? Y para mí fue una cosa muy provocadora, ¿no? Porque no es baladí, ¿no? Que uno diga una cosa así, ¿no? Y para mí ha sido una provocación grande, ¿no? Porque que el responsable del movimiento diga unas palabras de este calibre, para mí fue como una expresión bellísima de ver la responsabilidad que por nuestra parte tenemos, ¿no? Dentro de la construcción de la Iglesia. Hemos escuchado, nos has comentado que hay más o menos unos 70.000 participantes. Yo no conozco muchos encuentros eclesiales, aparte de las grandes jornadas que suelen convocar las visitas del Santo Padre, ¿verdad? De esta magnitud. Y se realiza en la Feria de Rimini, es decir, pues aquí en Madrid sería el IFEMA, y en cada ciudad pues el lugar de los congresos, amplios pabellones donde se ofrece una muestra, y el Papa ha querido ir. Creo que fue en 1982 cuando el primer pontífice Correcto. se acercó, San Juan Pablo II, y pues han pasado 44 años y ha regresado. ¿Y qué os dijo el Santo Padre? Pues mira, es bellísimo, te agradezco que recuerdes, ¿no? Ese momento también, ese hito histórico dentro de la historia del Meeting de Rimini, que fue la visita de Juan Pablo II, ¿no? Cuando él habló de la civilización del amor, ¿no? Con esa energía que caracterizaba al Papa Juan Pablo II, ¿no? Nos habló de construyamos la civilización del amor. Y no creo que sea casualidad, ¿no? Que justo el lema de esta edición sea: el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Son las palabras con las que acaba la Divina Comedia de Dante. Vuelven a marcar y a resaltar este aspecto del amor, ¿no? Y fue una de las cosas de las que el Santo Padre habló, ¿no? Este amor que mueve el sol y las estrellas es lo que genera esperanza en este mundo, ¿no? Fue una de las cosas bellas, ¿no? que el Papa ayer pronunció y dirigió al pueblo del Meeting. Y otro de los aspectos, ¿no? Que me pareció también bellísimo, habló también de la importancia del diálogo, ¿no? Que redescubriésemos la belleza del diálogo, ¿no? Del diálogo con todos, ¿no? Y luego otro aspecto, ¿no? Por resaltar algunos aspectos, como algunos ecos que quedaron de esta visita en la tarde de ayer en la feria. Para mí fue bellísimo, ¿no? Como con mucha energía, ¿no? Este Papa no suele como resaltar. Del Papa, por ejemplo, Francisco nos hacía como repetir a todos ciertos aspectos para que quedasen fijados en nuestra memoria. Uh-huh. Pues algo parecido sucedió ayer, ¿no? Cuando nos dijo: amad a la Iglesia. Y ahí de repente rompieron esas palabras con un aplauso multitudinario que él quiso volver a enfatizar, y dijo y repitió: amad
a la Iglesia, ¿no? Y fue una cosa bellísima, ¿no? Porque creo que fue algo que marcó, ¿no? Y después acabó ese amad a la Iglesia con amad el modo en el que el Señor ha salido, amad el modo y la forma en el que el Señor ha salido a vuestro encuentro a través del carisma que os ha hecho encontrar, ¿no? Creo que son palabras muy significativas, ¿no? También por los últimos años que hemos vivido, que el Papa con estas palabras afirme, ¿no?, la belleza del carisma de comunión y liberación para el bien y la construcción de la Iglesia y a su vez pues alentarnos y recordarnos la importancia de que el modo de seguir y de servir a la Iglesia pasa por esta obediencia y por secundar el modo en el que el Señor nos ha querido acercar a Él. Uh-huh. A mí me quedaron así como algunos destellos, ¿no? El futuro es una promesa, no una amenaza. Comentaba en un momento de sus intervenciones, y también me llamó la atención la presencia y la referencia que hizo a los jóvenes. Has mencionado los adultos, has mencionado los niños y la propuesta, digamos, para los niños. Hay una presencia joven grande en este meeting. Háblanos de ella. Pues sí, pues nosotros nos gusta decir que el corazón del meeting está en los voluntarios, y esos voluntarios que este año han alcanzado los 3.300 voluntarios, 50 de ellos provenientes de nuestro país, de España, siempre nos gusta decir que son el corazón del meeting, ¿no? Y es bello porque si algo le conmovió al Papa, se le veía en su rostro, ¿no? Ese rostro que tenemos guardado en la memoria con afecto, que también vimos en España cuando él se emocionaba ante lo que veía en sus ojos. Fue bello la provocación de ver tantos jóvenes, tantos niños y tantos jóvenes que ayer quisieron recibir al Santo Padre, ¿no? Me conmovió una cosa, ¿no?, que dijo, para hoy en día, para el mundo, es muy provocador y es muy sorprendente que haya todavía jóvenes que desean seguir a Cristo, ¿no? Uh-huh. Y solo este hecho, solo este acontecimiento de ver a jóvenes que siguen a Cristo se convierte en un punto de esperanza, ¿no? Y es verdad, a mí me conmovió y me hizo como caer en la cuenta de este hecho, ¿no? Que es verdad, que decir que podemos dar por hecho que haya cristianos en la Iglesia, que haya jóvenes cristianos que, como estamos viendo también en España, ¿no?, este resurgir de la fe que sigue aconteciendo, ¿no?, pero que siempre ves que es una gracia, ¿no? No es una capacidad el hecho de acercarse a la Iglesia, sino que es una gracia que el Señor nos concede de poder seguir el camino de Cristo a través del encuentro con ciertas realidades que el Señor nos hace encontrar y que van naciendo o que llevan ya un recorrido desde hace años, como puede ser nuestro movimiento. Te estaba escuchando y recuerdo que el Papa mencionó también en sus palabras lo que está viendo este resurgir que mencionabas. Mencionó nuestro país, mencionó España, junto con algunos de los otros países que ha visitado y en los que ha visto esta vitalidad. Y mira, comparto contigo pues una reflexión que yo he unido esta semana. Yo esta semana estaba acompañando a una comunidad religiosa contemplativa y pues pensaba, bueno, mi fe, la fe a mí me ha llegado gracias a la fidelidad de tantos hombres y mujeres, como dice la película de Terrence Malick, Vida Oculta, que no van a pasar a la historia, que no van a salir los libros de historia. Y estas religiosas, algunas jóvenes, algunas muy mayores, pues la entrega de sus vidas y su fidelidad pues permite que ahora, pues yo en su momento y ahora pues muchos jóvenes, otros muchos jóvenes puedan tomar el testigo. Es como esa alianza entre generaciones a la que le debemos pues que la Iglesia, esa Iglesia de la que Jesús hablaba en el Evangelio proclamado hoy, que no
que no prevalecería en las puertas del infierno, que permanecería siempre, pues sigue aquí en medio de nosotros milagrosamente, porque me parece que es un milagro. Jesús Ángel, no sé cómo te tocó a ti personalmente vivir la jornada de ayer, si pudiste estar muy cerca, si pudiste hablar, saludar, o te tocó estar pues en tu trabajo como voluntario. ¿Cómo lo viviste tú, Jesús Ángel? Pues mira, a mí me pilló trabajando, ¿no? Y eso provocó y facilitó que estuviese muy cerca del Papa, porque desde hace 23 años, 25 llevo trabajando en el meeting, pero desde hace 23 años mi tarea en el meeting es acompañar a aquellos invitados y aquellos ponentes que participan en esas mesas redondas que anteriormente citabas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ese hecho, me permitió estar muy cerca del palco del Papa y poder estar, pues, digamos que en primera línea de este encuentro, ¿no? ¿Cómo me provocó? Pues de muchos modos, ¿no? Ayer fue bonito que con varios amigos, después del encuentro, nos vimos y tomamos algo y contábamos cómo nos había provocado cada uno, ¿no? Y para mí fue bello reconocer una vez más, y empiezo diciendo eso, una vez más, porque no es un hecho aislado lo que ayer pasó, uh-huh, del Papa. Una vez más el Papa nos ha mostrado un gesto de una paternidad infinita, ¿no? David de Prosperi decía como una caricia del Señor, ¿no? Su visita. Que es otro modo de decirlo, ¿no? Pero una caridad infinita y una paternidad infinita, discreta, de querer decir, Comunidad de Liberación es un bien para la Iglesia, vuestro carisma es un bien para la Iglesia, un evento como el Meeting de Rimini es un bien para la Iglesia porque facilita el diálogo y el camino de acercarnos a la fe y a la verdad, ¿no? Ese aspecto, la verdad, que es un aspecto que tanto ha resaltado y tanto ha insistido el Santo Padre en el viaje a España, ¿no? Uh-huh. Y diría que para mí me quedo con eso, ¿no? Con ese gesto de paternidad, eso que el Papa Francisco le gustaba decir, ¿no? La Iglesia es madre y no madrastra, ¿no? Pues ayer fue un gesto bellísimo de cómo la Iglesia es madre y tiene un deseo de acompañar y de afirmar la belleza y el bien que ve en sus hijos, ¿no? Y uno de esos hijos que ha nacido en estas últimas décadas es este movimiento de Comunidad de Liberación. Pues el amor que mueve el sol y las demás estrellas, el lema de este meeting del año 2026, que por cierto no ha hecho más que empezar, comenzó el viernes, ayer fue el momento culmen con la presencia del Santo Padre, pero que concluye el próximo día 26. Nuestros mejores deseos para que sea ese encuentro renovador con Cristo, con la carne de Cristo, a través de estas exposiciones, en estas charlas, mesas redondas, conferencias, y también las relaciones que se tejen en estos eventos. Muchísimas gracias por compartir un poco con nosotros lo que se vivió ayer, esa presencia del Santo Padre entre vosotros, que es en la Iglesia, y me alegro un montón también de que para ti fuera un momento renovador y de ilusión para ti y para todo el movimiento. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima, porque no es la primera vez y no es la última. Esperemos que no sea la última que estés aquí con nosotros, Jesús Ángel. Muchísimas gracias, Julián, una vez más por hacerte eco del Meeting de Rimini. No es la primera vez que hablamos de este evento y por querer compartir con todos los oyentes este hecho que para nosotros creo que marca un antes y un después. Y como me gustaría acabar con estas palabras que me decía uno de estos invitados, el arzobispo de Moscú, don Paolo Pezzi, ahora ya emérito, él decía, le pregunté una de las veces, ¿qué significa para ti el Meeting de Rimini? Y él decía, para mí el Meeting de Rimini es la fiesta de la fe, ¿no? Pues eso es lo que estamos respirando una vez más, una edición más en este Meeting de Rimini, ¿no? Esta fiesta de la fe, ¿no? La alegría del hecho cristiano. Pues que siga la fiesta, Jesús Ángel. Un abrazo. Que siga. Gracias, Julián. Abrazo.
Pues, queridos oyentes, esta ha sido la crónica, reportaje desde Rímini, de este amigo de la casa, de Radio María y de Rompiendo Moldes, Jesús Ángel Pindado, voluntario desde hace 25 años. Me imagino que tendría como 12 o algo así. No, un poquito más. Y vamos ahora pues a cambiar el tercio de nuestro programa y vamos a darle paso a los ritmos más dicharacheros de Rompiendo Moldes. Biorritmos, con Álvaro González. Singing, aleluya, amen. Aleluya, amen. Amen. Ay, querido Julián, queridos amigos rompedores, yo no voy a negar que quería ir en la línea del programa y que me he puesto a revisar el programa del meeting de Rímini, a ver qué cuestiones musicales había. Y además de un PDF de 60 y pico páginas que me he encontrado maravilloso... ¿Con canciones o qué? No, con todo el programa. Ah. No, había demasiadas propuestas musicales como para quedarme con una o siquiera recogerlas. Y además todo estaba en italiano, entonces debo decir que he tenido suficiente italiano per questa amico, mio semana. amico. Madre mía, Julián. Madre mía. Todavía recuerdo, Julián, fíjate, que yo desconocía tu faceta de que sabías italiano, Un po'. pero cuando retransmitimos juntos la vigilia de la JMJ de Panamá de 2019, que no sé si te acordarás, Me acuerdo me perfectísimamente. sorprendiste Enero 2019. pillando al Papa con sus improvisaciones que hacía el Papa Francisco Ujú. en ese italiano, que yo abría los ojos como platos ahí en aquellos inicios míos periodísticos y tú salías del paso. Qué nivel, qué italiano. Qué cosas hemos vivido. Lo que pasa es que después de aquel encuentro ya no estoy Panamá. Silencio. Bueno, No sigue. tengo los efectos de sonido para... He pensado en una decirlo. sección de humor para la temporada que viene. La llevaría yo. ¿Qué te parece? Me parece que podemos recuperar este enfoque en el programa, Sí, no ¿no? pasa nada, sí. No sé cómo afectaría nuestra curva de oyentes, a lo mejor las postales se convertirían en un parad, por favor, pero Bueno, todos vamos a podemos. ponerlo en oración en el consejo de redacción. Lo podemos debatir. Lo ponemos en la mano del Señor. En cualquier caso, vamos a dejar Italia y nos vamos a ir, pues, lejos de Italia, pero no muy lejos de aquí. Regresamos a España porque vamos a hablar de algo que va a suceder dentro de 2 semanas en Talavera de la Reina. Y sí, sé que te está sorprendiendo porque estamos teniendo un error con el guión, pero no pasa nada porque Muy bien. lo hemos enviado mal, pero no pasa nada porque yo tengo el bueno, Julián. Vamos a hablar de un evento que va a tener lugar en Talavera de la Reina los próximos 4 y 5 de septiembre. Es decir, lo que te voy a contar es absolutamente sorpresa para ti. Muy bien. Se trata nada más y nada menos que del Mater Fest. Un Del festival. Mater Fest. Me encanta. Va a ser un festival de música católica y cristiana que no solo nos va a servir pues, para fichar nuevos talentos y nuevas voces que escuchar en Biorritmos, sino porque va a reunir a jóvenes y no tan jóvenes de toda la región. Están invitados de Castilla-La Mancha, pero yo creo que nosotros podemos lanzarnos también y Los de asistir. Madrid somos de todos los sitios y todos son de Madrid. Lo dijo el Papa cuando estuvo aquí en Madrid, acuérdate. Exactamente. También dijo que el Papa es de todos los equipos, pero que Prevost era del Madrid. Bueno, era un tema que quería sacar, sí. Bueno, Y entonces háblanos del Mater Fest. Bueno, el Materfest, como veníamos a decir, se trata de un festival que tendrá lugar el próximo viernes 4 de septiembre en el Parque de la Alameda de Talavera de la Reina. Va a ser una noche para jóvenes dedicada a la celebración, a la comunidad, a la fe y a la unidad. En él van a actuar 5 artistas distintos, entre los que están Los Peregrinos de María, Praise the Lord Group Music, Defense, y otros amigos también de este programa como Javier Portela, con Gerson Pérez, en una celebración que además continuará al día siguiente con una adoración eucarística y alabanza que estará presidida por el padre Ignacio Amorós en la Basílica de la Virgen del Prado, que es, no sé si la conoces, Julián, pero una basílica preciosa que está allí en Talavera. Impresionante, la patrona de Talavera. Exactamente. Entonces,
la cosa que nos reúne aquí en este programa, en esta edición de Biorritmos, este Materfest, es que habían convocado también un concurso pues, de música cristiana y o mariana, pues para poder dar a conocer nuevas voces, nuevos artistas y nuevas propuestas musicales. El premio, aparte de una remuneración económica, pues incluía actuar en directo en este Materfest. Pues precisamente son los ganadores pues, los que nos traen aquí. En concreto, el ganador, y luego también, si nos da tiempo, escuchamos algo más. Recorriendo así la lista el fallo que ha dado a conocer el jurado, pues el tercer lugar ha sido para la artista Aïssa Rua con el tema Buscad mi rostro. En segundo lugar, Carlos de Juan con la canción Has vencido al mundo. Y en primer lugar, pues ha sido un viejo conocido de este espacio, el joven Ángel Catela, con su canción Como tú, una canción que, aunque ha sonado en otras ocasiones en este espacio, pues vamos a recuperarla porque creo que si ha sido reconocida por sus méritos, es evidente que es porque merece más que la pena. Es una canción dedicada a nuestra Madre la Virgen, que es la protagonista de este tema y por supuesto también de este programa y de esta casa. Lo escuchamos. Cuando todo se cae y no hago pie, pronuncio tu silencio y me sostengo. No tienes prisa, madre, y yo te entiendo. Creer también es aprender a ser. Enséñame a ser como tú, a estar como tú, al pie de la cruz. Enséñame a amar así, enséñame a decir que sí. Amparo, abrigo, refugio y luz. Enséñame a ser como tú, a estar como tú, al pie de la cruz. Me miras sin preguntas ni porqués. Me dejas ser quien soy, no quien pretendo. En tu manera humilde, en tu aquí estoy. Descubro a Dios haciéndose pequeño. Enséñame a ser como tú, a estar como tú, al pie de la cruz. Enséñame a amar así, enséñame a decir que sí. Amparo, abrigo, refugio y luz. Enséñame a ser como tú, a estar como tú, al pie de la cruz. No gritas, no reclamas, no te impones. Eres primer sagrario, hay mil razones para ir contigo siempre de la mano. Mamá Virgen y Reina, estrella y faro. Enséñame a ser como tú, a estar como tú, al pie de la cruz. Enséñame a amar así, enséñame a decir que sí. Amparo, abrigo, refugio y luz. Enséñame a ser como tú, a estar como tú, al pie de la cruz. Qué bonita, ¿no? Pues una preciosidad, Julián, a estar al pie de la cruz, a estar pues junto al Señor y a tener a María como modelo, con una sencillez pues muy de un hijo. La verdad es que es un temazo de Ángel Catela. Sí, la verdad es que lo de la Virgen es mucho tema, ¿no?
Qué impresionante el papel de María en la encarnación, el papel de María en la educación de Jesús, en el acompañamiento, en Caná y en la cruz y en Pentecostés, y durante 2000 años cuidando, ahí tienes a tu hijo, a cada uno de nosotros, en fin. Me impresiona mucho, he estado esta semana ahí dándole como vueltas sobre el tema de las confesiones cristianas no católicas, ¿no? Y la verdad es que hay muchos elementos, ¿no? La Eucaristía, el papado, del que hemos hablado, pero la verdad es que lo de la presencia de la Virgen en nuestra amada y frágil Santa Iglesia, pues es una cosa muy impresionante. Pero esta reflexión que estaba aquí no preparada, pues esto es lo que me ha brotado después de escuchar a este precioso tema de Ángel Catela. Iba a decir Isidro, de Ángel Catela, que ha ganado el María Fest, el concurso musical en torno al Materfest, que tendrá lugar en Talavera de la Reina el 4 y 5 de septiembre. Oye, qué bien. Si no me equivoco, cada viernes, Julián, así que sí, es un viernes, buen plan. Viernes, sábado. Qué bien. Oye, yo creo que sería muy bueno abrir micrófonos para que los oyentes pues puedan intervenir, participar sobre pues la visita del Papa León a este mitin por la amistad de los pueblos, o alguno de los elementos que hemos compartido esta noche, esos posibles temas de los que hablábamos al principio. Así que si quieren, pues pueden llamarnos al 91005 9419, 91005 9419. Pero querías poner una pieza, ¿verdad? Escuchamos mientras el tema Gratitud, una adaptación de Javier Portela junto a Gerson Pérez, que serán algunos de los que participen en este Materfest, una adaptación del tema en inglés de Brandon Lake. Eso sí, la canción es en castellano. La vamos escuchando mientras. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Cómo expresar hoy mi gratitud? Darte mi canción una y otra vez. Y aunque terminara, tú nunca lo harás. Y levanto mi voz, entrego mi adoración. No tengo más que una aleluya, aleluya. Sé que mucho no es, pero no hay más en mí para un rey. Solo mi alma y una aleluya, aleluya. Eres la razón, mi respuesta hoy, con todo lo que soy. Te alabo, Dios, y levanto mi voz, entrego mi adoración. No tengo más que una aleluya, aleluya. Sé que mucho no es, pero no hay más en mí para un rey. Solo mi alma y una aleluya, aleluya.
Pues nos llama Pilar desde Salamanca. Muy buenas noches, Pilar. Buenas noches, Julián. ¿Eres Julián? Para servirle a Dios y a usted. Vale. Cuando has estado diciendo la editorial de que has estado en el convento de las monjas estas contemplativas, que ahora mismo creo, ya no me acuerdo el convento, que hablaste de una monja japonesa. Sí, Masako Kimura. Sí, bueno, pues creo que en esta semana una luz en tu vida o algo lo has dicho tú en esta semana. me has pillado, Pilar. Sí, me repito yo a mí mismo. No, pero digo, no pasa nada, Julián, ¿sabes? No, porque lo he escuchado, digo, y mira, a ver, me pasa como, por ejemplo, esta tarde a las 3 de la tarde que he estado escuchando una semana cualquiera, porque es una reposición los domingos, sí. Y digo, anda, si esto lo escuchas yo a las 12 de la noche en el programa tal, pero sí tienes toda la razón, que ponemos siempre las noticias de cuando la gente, una monja, un sacerdote se ha marchado, sí, de la comunidad o lo que sea, pero hay veces que no nos damos cuenta de las cosas pequeñas que hay en la gente, en la comunidad, y mismamente, pues bueno, hoy como tú has hecho también el Evangelio, ¿quién nos dice a cada uno, quién dices que soy yo? Sí. ¿Sabes? He estado todo el día mascullando esta frase, porque estoy mucho en mi vida interior, con mucho discernimiento de muchas cosas. ¿Sabes? Entonces me ha gustado, y bueno, lo del mitin, lo del Papa, yo no lo sabía, no tenía ni idea, ¿sabes? Entonces, pero digo, anda, si se lo tengo que decir a Julián, digo, si yo en esta semana lo he escuchado. Lo has escuchado de mí mismo, sí. Es que me impresionó mucho, Pilar, y aprovecho, sí, para compartirlo también con los oyentes, sobre todo con los que no escucharan una luz en tu vida el pasado viernes. Es que, claro, la conversión de esta hermana japonesa fue un acontecimiento, pues, para todo el pueblo de Arnedo, pero no solo para Arnedo, sino para un pueblo aragonés llamado Alpartir. Y es que ahí había una profesora que se carteaba con el misionero franciscano. El misionero franciscano le dijo, oye, para que esta joven japonesa pueda volar hasta España necesitamos 40.000 pesetas de las de aquel año, del año 63. Y entonces se movilizó una gran campaña esta profesora en ese pueblo, y entre unas ayudas y otras y un programa radiofónico que se llamaba Vosotros sois estupendos o sois magníficos, sois fenomenales, no recuerdo exactamente, la cuestión es que esta joven acabó llegando a España. Pero no quedó ahí la cosa, sino para que la joven japonesa se sintiera bien acogida en España, pues promovieron una campaña de envío de cartas y enviaron 40.000 cartas a la joven japonesa. Entonces el cartero de Alpartir, pues imagínense los oyentes lo que supuso para él el recibir 40.000 cartas. Y no se les ocurrió otra idea, es que esto es de película, literalmente. De hecho, hay una película que se llama El cartero de Alpartir, porque enviaron al cartero a Japón a llevarle una representación de esas 40.000 cartas. En concreto llevó 4.000 cartas a los padres de Masako Kimura. Y el padre, pues que estaba enfadado porque su hija pues había dejado su religión y tal, pues bueno, pues se ablandó al ver las 4.000, bueno, una muestra de las cartas que habían escrito. Y a mí me conmovió mucho, Pilar, y lo comparto con todos. Me ha conmovido mucho pues el ver que no contamos todos los días, claro, pues que esta hermana es fiel, que este sacerdote es fiel, que estos esposos son fieles, que estos padres son fieles. Y claro, como desde el punto de vista de las noticias, los medios de comunicación
siempre destacan lo negativo porque forma parte de la naturaleza de la información y además hoy en día más pues se busca como crispar, como provocar pues alarma para llamar más la atención, pues al final es que estamos en un ambiente pues de pensamos, ¿no? Que estamos a punto de matarnos todos y de pegarnos todos y de rompernos todos y de que todo se va al garete, pero cuántas miles de personas, millones de personas permanecen fieles a la vocación que Dios les ha encomendado y sostienen la vida cotidianamente de las familias, de la iglesia, de las comunidades. En fin, me he enrollado, Pilar, pero muchísimas gracias por llamar desde Salamanca. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Igualmente a vosotros. Va a ser buena noche. Cuídate mucho. Gracias. Pues Álvaro González, me mirabas sorprendido por la historia de Masako Kimura. Si quieres buscar en YouTube el cartero de Al Partir, pues el cartero de Al Partir es una película de los años 60 que si lo pones en YouTube a una reproducción de 1.5 te va a parecer como si fuera normal. Pues voy a tener que hacerlo. Sí, además está en YouTube, está bien para poder seguirla. Es una película corta de 40 minutos, pero vamos, el resumen te lo he hecho. Necesita ritmo entonces. Querido Álvaro González, muchísimas gracias por llevar el timón de Rompiendo Moldes, por traernos la música y la noticia de este Matterfest que tendrá lugar pronto, el primer fin de semana de septiembre en Talavera de la Reina. Allí nos convocamos y nada, convocamos también a los oyentes a dentro de 2 semanas. Sigan ahora en la sintonía de Radio María, La Aventura de la Fe. Nosotros nos vemos, nos escuchamos en 2 semanas. Escríbanos cartas postales al correo electrónico, a las redes sociales para sugerirnos temas o proponernos algún entrevistado, que nos hace mucha ilusión también saber de ustedes y que nos cuenten. Y nada, pues nos vemos dentro de 2 semanas y no se olviden de que con el Señor seguro lo mejor está por llegar. Han escuchado Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano. Tus anhelos se ponen al sol. Déjame estar donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Déjame que sea yo tu fortaleza. Déjame vivir allí donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz.